Buenos días, gente. Pues vean, la idea es que vamos a ver lo que sería la práctica de la próxima semana, que es la práctica de propiedades del estado líquido. ¿Ok? Ahora, esta práctica, a pesar de lo que diga ahí, vamos a hacerlo por lado mesa. ¿Ok? Como les dije, solo ciertas prácticas vamos a hacer en pareja y esa no es una práctica de esas. ¿Ok? Entonces, esta es por lado mesa. Ahora, ¿qué ocupo que ustedes manejen para esta práctica? Bueno, más que nada lo que sería el concepto de fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Ahora, ¿qué son fuerzas intermoleculares? Es básicamente la interacción que se establece entre dos o más moléculas o bien partículas. ¿Ok? Como para dejarlo abierto. ¿Ok? Entonces, si yo tengo varias partículas, varias moléculas de una sustancia, la forma en que ellas interactúan es lo que conocemos como fuerzas intermoleculares. Ahora, fuerzas, esas interacciones, yo puedo relacionarlas, ¿ok? Yo puedo relacionar estas fuerzas intermoleculares con propiedades físicas de la materia. De hecho, uno puede utilizar, ¿ok? Puede utilizarse los valores relativos de las fuerzas intermoleculares para predecir tendencias en esas propiedades. ¿Ok? Es decir, si yo sé quién es más intensa y cuál es menos intensa, yo puedo saber quién tiene más punto de división o menos punto de fusión o más viscosidad o menos presión de vapor, etcétera, ¿ok? Eso es conociendo, ¿ok? Las fuerzas y su valor relativo una con respecto a la otra. Ahora, ¿cómo yo puedo relacionar esos conceptos? Bueno, veámoslo con un caso muy sencillo. Por ejemplo, el caso de punto fusión. Bueno, ¿ok? Sí, sí, punto fusión. Recuerden que fusión es el cambio de sólido a líquido. Ahora, en un sólido, pues yo tengo las partículas muy pegaditas una con respecto a la otra, interactuando mucho. ¿Ok? Es un sólido, ¿ok? Es un montón de partículas compactadas interactuando fuertemente entre ellas. ¿Ok? Ahora, si yo quiero ir a un líquido, yo ocupo que esas partículas se separen un poco, ¿ok? Para que cambien a un estado más fluido. ¿Ok? Ahora, para que esto ocurra, típicamente lo que uno hace es calentar, ¿cierto? Ahora, usted calienta con dos objetivos. Un primer objetivo es que al calentar uno fuerza que se separen las partículas. ¿Ok? Cuando uno calienta, separa las partículas entre ellas, es decir, aumenta la distancia que hay entre ellas y, muy importante, debilitar las fuerzas intermoleculares. De hecho, el único motivo por el cual las partículas se pueden separar es porque usted debilitó las fuerzas intermoleculares, causando calor. ¿Ok? Ahora, cuando usted hace esto, eventualmente las partículas se separan lo suficiente como para cambiar de estado. En este caso, de sólido a líquido. ¿Ok? Ahora, vean que entonces estoy relacionando el punto fusión, este cambio llamado fusión, con fuerzas intermoleculares. Ahora, vean que yo puedo predecir, dijimos, valores usando esas interacciones. ¿Cómo? Di, vean que para que esto se separe, yo ocupo calentar. ¿Ok? Ahora, si las fuerzas son muy intensas, ujú, va a ser más difícil separar las partículas. ¿Ok? Como es más difícil separar las partículas, ¿ok? Es decir, se ocupa más calor
para lograr separarlas. ¿Ok? Cuando las fuerzas son muy intensas, están tan pegaditas una contra la otra que ocupo más energía para poder separarlas. Y esa energía es una energía térmica porque yo estoy calentando para separarlas. Ahora, si estoy calentando más para poder separarlas, vean que entonces el cambio ocurre a temperatura más alta. O sea, el punto de fusión va a ser más alto si las fuerzas intermoleculares son intensas. Pero si las fuerzas nucleares son débiles, ocupo poca energía para poder separarlas, ocupo poca temperatura y el punto de fusión es bajo. ¿Ven? Una relación entre interacciones y entre fuerzas intermoleculares. Este mismo análisis también puede hacerse, por ejemplo, para lo que sería este punto de ebullición. Todo lo que yo voy viendo es que si las fuerzas moleculares son altas, son intensas, el punto de fusión es alto. Bueno, no lo digamos alto, aumenta. Ellas aumentan, el punto de fusión aumenta. ¿Ok? También si yo veo que ellas aumentan, también yo puedo ver que el punto de fusión aumenta. ¿Ok? Esas mantienen una relación directa. Ahora, nosotros no vamos a estar viendo tanto esas propiedades, bueno, punto de fusión un poquillo, sino que vamos a estar viendo propiedades de líquidos. ¿Ok? Ahora, los líquidos, específicamente vamos a ver las propiedades más características que son viscosidad, ¿ok? Y vamos a ver lo que sería presión de vapor, ¿ok? En eso es lo que vamos a centrarnos. ¿Ok? Entonces veamos cómo se relacionan lo que serían fuerzas con esas propiedades tan características de líquidos. Empecemos con una que se parece mucho a lo que estamos viendo, que es la presión de vapor. ¿Ok? Recuerden que la presión del vapor, ¿ok? O bien, lo que es el vapor, ¿ok? Entonces digamos que yo tengo un recipiente. Este recipiente contiene un líquido. Uy, contiene un líquido. Ahora, encima del líquido, como usted habrá visto en teoría, se acumulan partículas de gas, ¿de acuerdo? Encima de la superficie de un líquido se acumulan partículas de gas, ¿ok? Ahora, ¿de dónde vienen esas partículas de gas? ¿Ok? Son moléculas que escaparon del líquido, ¿ok? Ahora, a esas partículas de gas que están encima del líquido, ¿ok? Que escaparon del líquido, que se quedaron encima, a eso lo llamamos vapor, ¿ok? El vapor son estas moléculas que están encima de la superficie del líquido, ahí, que escaparon y quedaron ahí encima, ¿ok? Ahora, ¿por qué quedan ahí encima? Bueno, no es porque les dio la gana, es porque encima de cualquier cosa expuesta al aire libre, vamos a tener la presión de la atmósfera aplicando fuerza encima. Entonces, no es como que ellas quisieran quedarse ahí, es porque encima de ellas está la presión de la atmósfera reteniéndolas. ¿Ok? Pero vean que entonces tenemos vapor aquí, ¿ok? Encima del líquido. La presión que ejerce ese vapor encima del líquido es la presión del vapor. Ahora, relacionémoslo con las fuerzas intermoleculares. Vean que en principio, entre más partículas haya, entre más partículas de gas hay, más vapor hay y por lo tanto hay una mayor presión de vapor. ¿Ok? Dejemos esa idea por ahí puesta, ¿ok? Si hay más vapor, hay más presión del vapor. Ahora, vean que para que ellas escapen, sí, tienen que luchar con el líquido para poder colocarse encima, ¿ok? Las partículas del vapor que están aquí encima tuvieron que pelear con su líquido para poder escapar y quedarse encima. Entonces, véanlo así. Si las fuerzas son intensas, ¿m? ¿Qué pasa?
va a ser más difícil escapar del líquido. ¿Ok? Si las fuerzas son intensas, es más difícil escapar del líquido y convertirse en vapor. ¿Ok? Ahora, como es más difícil escapar del líquido, convertirse en vapor, hay menos partículas de vapor y por lo tanto hay menor presión de vapor. ¿Ven? Si hay una fuerza interpolar muy intensa, va a haber menos partículas de gas encima y va a haber menos vapor. Es decir, si las fuerzas aumentan, la presión del vapor disminuye. ¿Ok? Es una relación opuesta. Ahora se dirá, ok, pero yo he visto que los líquidos se bullen, se evaporan. ¿Cómo pasa eso si tengo esta situación aquí, donde tengo que luchar contra la atmósfera para poder escapar y no me deja evaporarme? Bueno, veamos este último punto, ¿ok? ¿Ok? ¿Por qué los líquidos se evaporan si las moléculas del gas no pueden escapar del todo? Ok, entonces ya sabemos por qué es que se escapan, ¿ok? Las moléculas del gas y ya sabemos por qué no pueden escapar del todo, ¿ok? Porque tenemos básicamente a la atmósfera jodiendo encima, ¿ok? Ahora, vean que entonces tenemos aquí la presión de la atmósfera, ¿m? Y aquí tenemos nuestras partículas de vapor. Vean que entonces establecimos que la presión de la atmósfera no permite que las partículas del vapor escapen de la superficie, ¿ok? Básicamente las retiene. ¿Cómo? Simplemente aplicando fuerza. Recuerden que una presión es una fuerza sobre una superficie, ¿ok? Ahora, ¿está bien? Esto pasa a una cierta temperatura ambiente, digamos. Ahora, si usted calienta, bueno, usted calienta, ¿ok? Se debilitan las fuerzas centrimoleculares y es más fácil escapar del líquido, ¿ok? Es algo que ya establecimos antes, ¿ok? Si yo caliento, debilito las fuerzas y es más fácil escapar o distanciarme. Entonces, si se calienta, se debilitan las fuerzas, ¿ok? Y más partículas escapan del líquido, ¿ok? Como más partículas escapan del líquido, hay más vapor y como hay más vapor, hay más presión de vapor, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Si yo caliento lo suficiente, si se calienta lo suficiente, se alcanza un momento donde hay tanto, tanto vapor que la presión del vapor se iguala con la presión atmosférica, ¿ok? Básicamente, usted calentó tanto que se acumuló tanto vapor que simple y llanamente, ahora la presión del vapor es igual a la presión de la atmósfera, ¿ok? ¿Y por qué eso es relevante? Porque son presiones, son vectores. Tengo un vector apuntando hacia abajo y tengo un vector exactamente igual apuntando hacia arriba. Se cancelan, ¿ok? ¿Y cómo se cancelan? ¿Qué pasa? Di que la única cosa que está reteniendo a las partículas de vapor aquí, encima del líquido, acaba de desaparecer porque se acaba de cancelar. ¿Y cómo se cancela? ¿Cómo se desaparece esa presión que lo retenía? Las partículas del vapor pueden escapar a la atmósfera, ¿ok?
Y ahí es cuando vemos que el líquido ebulle. ¿Eh? Ahora, vean que usted calentó tanto que logró cancelar la presión atmosférica con la presión de vapor. Cuando esto ocurre, ¿sí? Decimos que esto es el punto de ebullición. ¿Ok? El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor se equipara con la presión de la atmósfera. ¿Ok? Obviamente, punto de ebullición va a ser más alto cuando la fuerza triangulares sea más intensa, porque va a ser más difícil poder igualarse con la presión del vapor. Pero bueno, eso es para una de las partes del experimento. Ahora, otra propiedad que nos interesa es viscosidad. ¿Ok? Ahora, viscosidad podemos verlo desde un punto de vista muy simplista como oposición al flujo. ¿Ok? La oposición al flujo que experimenta un líquido. ¿Ok? Es una forma muy simplista de ver el concepto de viscosidad, pero funciona. Ahora, igualmente, nosotros podemos explicar viscosidad usando varios modelos, pero más sencillito para arrancar, ¿cuál es? El modelo donde vemos al líquido como un montón de láminas que fluyen una con respecto a la otra. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de entender qué está pasando visualizando al líquido como un conjunto de láminas. ¿De acuerdo? Entonces tengo una lámina de líquido, una lámina de líquido, una lámina de líquido, todas fluyendo una encima de la otra. Ahora, claramente, una lámina puede interactuar con la otra. ¿Ok? ¿De acuerdo? Una lámina puede interactuar con la otra. ¿Interactuar cómo? Con las fuerzas intermoleculares. Entonces, la idea es que una lámina va a tratar de fluir, pero las láminas de arriba y abajo van a tratar de detenerla usando las fuerzas intermoleculares, como si la agarraran del brazo para que no se mueva. Entonces, básicamente esto funciona así. Si las fuerzas son intensas, ¿ok? Es más difícil que las láminas fluyan. ¿De acuerdo? Es más difícil que las láminas de líquido fluyan una contra la otra. ¿Por qué? Porque básicamente esta por el lámina no puede moverse porque la de abajo la tiene completamente agarrada porque es muy fuerte. ¿Ok? Entonces, cuando eso pasa, decimos que la viscosidad aumenta. ¿Ok? Cuando las fuerzas aumentan, es más difícil moverse y entonces la viscosidad aumenta. Ahora, si las fuerzas son débiles, una lámina se mueve riquísimo y no pueden hacer nada para tenerla porque son muy débiles. ¿Ven? Así funciona la viscosidad. Ahora, ven que hemos estado hablando mucho de fuerzas para aquí y fuerzas para allá, pero no hemos mencionado mucho de cuáles fuerzas. ¿Ok? Ahora, para efectos del curso de General 2, ustedes van a estudiar más que nada lo que serían dipolo, las fuerzas de London, ¿ok? Y puentes de hidrógeno, ¿ok? Hay más interacciones, ¿ok? Muchísimas más, están las de Keeson, están las de Debye, etcétera. Pero para este curso ustedes van a centrarse más que nada en dipolo, London y puentes de hidrógeno, ¿ok? Ahora, el dipolo son las fuerzas intermoleculares que se establecen entre dos moléculas polares, ¿ok? Fundamentalmente, uno observa que entre más asimétrica y por lo tanto más momento dipolar, ¿ok? Más dipolo hay, ¿ok? Entonces, entre más momento dipolar tiene una molécula, porque es más asimétrica, por ejemplo, más dipolo hay, ¿ok? Ahora,
Las fuerzas intermoleculares que se establecen entre dos moléculas no polares, esas son las fuerzas de London. ¿Ok? Entonces, dipolo y polo es para polares, London es para no polares. Ahora, estas son más sencillas de entender. Básicamente, entre más masiva la sustancia, es decir, más grande o más masa molar, ¿ok? Por lo tanto, más polarizable, más London hay. ¿Ok? London es una fuerza que se relaciona con qué tan masiva es una sustancia. Porque una sustancia muy grande es más polarizable, es más deformable su nube electrónica. ¿Ok? Entonces, cuando pasa eso, es más London lo que hay. Y eso es lo que ocurre entre moléculas no polares. Ahora, los puentes de hidrógeno son fundamentalmente un caso específico, caso especial, ¿ok? De dipolo-dipolo, ¿ok? Es un dipolo-dipolo especial, ¿ok? ¿Por qué es especial? Porque solo ocurre entre enlaces de OH, FH, mm, NH y átomos de O, F o N. ¿Ok? Entonces, tiene que haber enlaces de OH, NH, FH y tiene que haber átomos en algún lado de O, F y N. ¿Ok? O N. ¿Ok? Cuando está presente todo esto, va a haber puentes de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, ¿por qué solamente con esos enlaces y átomos? Porque solo esos átomos tienen la suficiente electronegatividad para crear el puente de hidrógeno. ¿Ok? Ahora, el puente de hidrógeno es una fuerza que depende de cuántas cosas hay. ¿Ok? Entre más puentes hay, bueno, entre más puente de hidrógeno puede establecer una sustancia, más intensa la fuerza intermolecular. Ahora, vean que de paso el puente de hidrógeno les dice fácilmente dónde verlo, dónde se encuentra, ¿ok? Una molécula que tenga enlaces de OH, enlaces de FH o enlaces de NH, ¿ok? Y que tenga átomos de O, F y N, es una molécula que puede hacer puentes de hidrógeno, ¿ok? Ahora, las de London también son relativamente fáciles de ver. Son moléculas no polares. Son moléculas que son simétricas o bien son moléculas que tienen muchos enlaces C y H. ¿Ok? Moléculas muy grandes con muchos enlaces de C y H son no polares. ¿Ok? Es una manera fácil de verlo. O en su defecto, moléculas que sean perfectamente simétricas. ¿Ok? Ahora, obviamente, una molécula que sea simétrica, o sea, que tenga enlaces diferentes, bueno, muy diferentes entre sí, es una molécula que tiende a ser polar. Y así es como pueden ir viéndolo. ¿Ok? Igual eso lo van a dar con más detalle en teoría, que es como para ubicarnos. Ahora, eso es lo que ocupo que más o menos conozcan para poder hacer la práctica. ¿Ok? Ahora, para la práctica, vamos a organizarnos por lado de mesa. Ajá. Y tenemos tres partes para hacer, que es punto de ebullición, presión de vapor y viscosidad. Ahora, entonces, para efectos de esta práctica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, lo primero que hacemos, ok, antes de hacer cualquier cosa, bueno, después del quiz y la gaveta, obviamente, lo primero que se hace es preparar baños, ok, de agua, hielo, ok, y María, ok, un baño de agua, hielo y un baño María. ¿Para qué? Eso es para la parte 3, la parte de viscosidad. Entonces, lo primero que se hace, preparar los baños. Ahora, una vez que ya tengan esos baños ahí listos, preparados, entonces, ahora sí, arrancamos el experimento. ¿Ok? Ahora, se arranca simultáneamente
con la parte 2 y la parte 3. ¿Ok? La parte 1 es medio sencillilla, entonces podemos dejarla para el final. Pero ocupamos arrancar con la parte 2 y la parte 3. Ahora, ya que estamos hablando de la parte 3, veamos la parte 3. ¿Ok? La parte 3 la puede hacer una pareja, ¿m? De las dos que tiene un lado mesa. Entonces, una pareja arranca con la parte 3 y la otra pareja arranca con la parte 2. Si solo son tres personas, una persona arranca con la parte 3 y la otra persona y las otras dos personas arrancan con la parte 2, que es la parte complicada. Ok, pero vean, viscosidad. Entonces, para viscosidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, ya tenemos ahí los baños preparados, están calentándose y enfriándose. Mientras eso se está calentando y enfriando, vamos a preparar entonces tubos. ¿Ok? Vamos a preparar tubos con glicerina, miel y aceite. Esto es aceite de cocina. ¿Ok? Vamos a preparar dos de cada tubo para dos temperaturas. Entonces son tres sustancias, ¿ok? A dos temperaturas por duplicado. ¿Ok? Es decir, ocupan 12 tubos. Usted dirá, pero mi gato solo tiene 10. Sí, pero usted tiene otras tres gavetas a las cuales robarles tubos. Entonces va y le roba un par de tubos al compañero y ya está. Y si son una pareja, pues cada uno tiene 10. Estoy seguro que pueden agarrar 12 tubos entre los 20 que tienen. ¿Ok? Idealmente, tubos lo más parecidos que sean posibles. ¿Ok? Ahora, la idea con esos tubos, ¿ok? Es que usted va a agregar la sustancia de modo que quede abajito, ¿de acuerdo? No que quede embarrada en la superficie, sino con mucho pulso, mucho cuidado, dejan caer la gotita en el puro fondo, ¿ok? Unas 3 a 5 gotas. Obviamente, eso le va a llevar un tempillo, y en el tempillo que están preparando los tubos, pues ya se habrá calentado o enfriado la sustancia. Bueno, el baño. Ahora, importante, van a tener 12 tubos, es mucho. Entonces, siempre van a medir como mínimo dos tubos a la vez, ¿ok? Y no es como que yo mido un tubo y el compañero mide el otro, no, cada persona que está haciendo esta parte está midiendo dos tubos a la vez, ¿ok? Esta parte es muy lenta, ¿ok? Y si no lo hacen así, no van a salir y van a perder puntos, porque los voy a echar del laboratorio, ¿ok? Entonces, cuando estén trabajando esta parte, van a trabajar siempre cada persona al menos dos tubos a la vez. Y si los tubos son lentos, porque estamos en temperatura fría y estamos midiendo, pueden medir hasta más tubos a la vez. Es posible, nada más ocupan saber qué está pasando, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, veámoslo, por ejemplo, con el agua y hielo, porque es como la más rápida que esté la temperatura lista. Entonces van a tener un beaker con agua y hielo. Ajá. Entonces, cuando vayan a medir, ¿ok? Agarran, qué sé yo, los dos tubos que yo voy a medir, los coloco en el agua y hielo, ¿ok? Y los dejo enfriar una cierta cantidad de tiempo. Digamos que lo dejamos enfriar 2 minutos, ¿ok? Vamos a dejar los tubitos en el baño, ya sea de agua y hielo o María, 2 minutos, ¿ok? 2 minutos para que se temperen. Y ya que se temperen, lo que vamos a hacer es, en un beaker vacío, vamos a voltear el tubo de manera que quede no vertical, sino ligeramente inclinado. Quedó espantoso, ¿ok? Vamos a inclinarlo, ¿ok? Que quede torcidito. ¿Para qué? Para que el líquido vaya fluyendo despacio. Entonces, pasan los 2 minutos, doy vuelta al tubo y empiezo el tiempo. ¿Ok? El tiempo arranca, ¿ok? Cuando le dan vuelta al tubo. ¿Ok? Ahora,
¿Hasta qué momento dejo correr el tiempo? Bueno, los tubos no vamos a dejar que corran hasta acá abajo porque podría ser un poquillo complicado ver. Entonces lo que hacemos es que en todos los tubos van a haber hecho una marca ustedes con Pilot más o menos como 1 centímetro o un dedo si no anda en regla, ¿ok? Como un dedo de distancia de la boca, ponen una marca con Pilot y siempre, siempre van a medir el tiempo desde que le dan vuelta al tubo hasta que el líquido llegue a la marca, ¿ok? El tiempo se detiene cuando el líquido llegue a la marca, ¿ok? Como le digo, puede ser una marca con Pilot a 1 centímetro o a un dedo de la boca del tubo, ¿ok? Ahora, obviamente esto lo hacen a la vez, entonces tienen dos tubos, ya sea dos beakers en el mismo beaker, ¿ok? Cada uno, ¿ok? El tiempo lo miden con el cronómetro del cel, no hay problema. Entonces ustedes están esperando ahí a que llegue el líquido a la marca, llenen el tiempo y apuntan. Y eso lo hacen para las tres sustancias, con miel, con glicerina y con aceite. Las tres son lentísimas, ajá. Van a durar como 5 o 10 minutos, ajá. Por eso que tienen que hacer varios al mismo tiempo para que nunca, para que salgan algún día. Y eso lo van a hacer tanto para el baño de agua hielo como para el baño de agua caliente. ¿Ok? El baño de agua caliente es igual. Meten los tubos en el baño de agua caliente, lo sacan y le dan vuelta en un beaker y miden el tiempo que tarda en fluir. ¿Ok? ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que ustedes vean cómo el líquido que tiene más fuerzas intermoleculares es el líquido que tiene este, la mayor viscosidad. ¿Ok? Obviamente deberían buscar el tipo de interacciones que pueden crearse en la miel, en la glicerina y en el aceite. ¿Ok? El aceite, por si acaso, es lo que llamamos un triacilglicerol. ¿Ok? Es una molécula no polar de muy alta masa molar. ¿Ok? La glicerina es una molécula polar que tiene tres OHs en su estructura. ¿Ok? Y la miel es una mezcla más o menos este, 40% glucosa, 40% fructosa y como un 20% de agua, tal vez incluso menos. ¿Ok? Entonces ya con esa información ustedes pueden buscar las estructuras y ver más o menos qué tipo de interacciones pueden crear. Ahora, esa es la parte 3. Eso es lo que está haciendo una pareja, un efecto una persona. ¿Ok? Ya cuando se vaya liberando gente pueden ayudarlo. Ahora, la parte 2. ¿Ok? Ahora, para esta parte van a notar que en algún lado de la mesa hay un Erlenmeyer. ¿De acuerdo? Un Erlenmeyer es un frasco de vidrio con forma cónica. ¿Ok? Detalles. El Erlenmeyer debe estar perfectamente seco para esta parte. Que si no está seco, le meten el trapo y lo secan. ¿Ok? Un poquillo chambón, pero funciona. ¿Ok? Tiene que estar seco para esa parte. Más que nada para que el agua no interfiera con las mediciones. ¿Ok? Ahora, también habrán visto que en algún lado de la mesa hay una plantilla de calentamiento. La plantilla de calentamiento se usa únicamente para la parte 2. Si yo veo algún baño María calentando con la plantilla, a esa persona la voy a madrear espantosamente, ¿ok? Porque va a haberse paseado totalmente en el experimento de su lado mesa, ¿ok? La plantilla es solo para calentar aquí, no es para calentar baño María. Si quieren calentar un baño María, agarren un poco de fósforos y prenden un mechero, como cualquier persona normal, ¿ok? La plantilla es solo para calentar en la parte 2, ¿ok? Los de la parte 2 literalmente vayan y agarren la plantilla como si fuera una divinidad.
porque tienen que cuidarla. Porque si la calientan mucho, no les va a salir el experimento después. ¿Ok? Pero bueno, hechas ya las advertencias del caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Bueno, ustedes obligatoriamente tienen que ser dos personas. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que hace la persona uno. ¿Ok? La persona uno, ¿ok? Por su lado, va a tener entonces la plantillita. ¿Ok? Recuerden que la plantilla es parecido como una balanza, pero caliente. ¿Ok? Entonces tenemos la plantilla. ¿Ok? Y encima de la plantilla, ¿ok? Vamos a poner un baño de lata. ¿Ok? Una ollita, básicamente. ¿Ok? Van a ver que por algún lado del oratorio vamos a tener unas pequeñas ollitas metálicas. ¿Ok? Entonces tenemos la ollita. ¿Ok? La ponemos encima de la plantilla está apagada. ¿Ok? Y a la ollita le ponemos un poquito de agua. ¿Ok? Un poquito de agua le ponemos a la ollita. Como la ollita con agua encima de la plantilla. Ahí la dejamos, existiendo. ¿Ok? Mientras tanto, ¿qué está haciendo mi compañero? Mi compañero, mientras tanto, va a agarrar el Erlenmeyer, ujú, y va a agregarle 10 mililitros de la sustancia asignada. Ahora, ¿quién asigna la sustancia? El asistente yo. ¿Ok? Ahí le decimos, usted acepta, usted acepta. ¿Ok? Cada lado de mesa tiene una sustancia asignada. ¿Ok? Entonces, una vez que sepas que si yo, que usted es etanol, usted es acetatilo, usted va y busca la sustancia y le agrega eso a el Erlenmeyer, ujú, y le pone el tapón. ¿Ok? Le pone el tapón. ¿Ok? Entonces ya tengo, por un lado, mi plantilla con ollita y agua encima y un Erlenmeyer con sustancia y tapón. ¿Ok? ¿Cuál tapón? Es un tapón que tiene este, un brazo en forma de U. ¿Ok? Es un tapón que tiene esto. ¿Ok? Tiene una manguera y tiene un manómetro en forma de U. ¿Ok? Ese es el tapón que tiene que ponerle a su pequeño Erlenmeyer. ¿Ok? Ahora, ya que tengan ambas partes, ahora sí, ensamblan todo. Entonces, tenemos la plantilla, ¿ok? Tenemos la plantilla, ¿ok? Encima vamos a colocar, entonces, bueno, ya teníamos la ollita con agua, ¿ok? Y aquí vamos a sentar el Erlenmeyer con la sustancia, ¿ok? Y con el tapón con manómetro, ¿ok? Ahora, si el Erlenmeyer flota, ¿ok? Para evitar que se vaya por todo lado, por atrás tengan un soporte y lo prensan, ¿ok? Para que no esté yéndose por todo lado, porque el Emmeller no va a pesar lo suficiente como para poder hundirse, ¿ok? Entonces, si bien que se está moviendo mucho, lo prensamos, ¿ok? Con una prensilla universal en un soporte. Si ustedes no saben cómo, nos piden ayuda. Pero bien, entonces tenemos la plantilla, la olla con agua, tenemos el Erlenmeyer con la sustancia, con el tapón y el manómetro, ¿ok? Ahora, detalles. Le agregamos agua a los brazos del manómetro, de modo que el agua quede igualada en los brazos y quitamos la prensa. ¿Ok? Vamos a dejar 5 minutos el sistema quieto, literalmente, sin hacer nada. ¿Ok? Pero sin prensa en la manguera. ¿Ok? Lo más importante es que son 5 minutos ahí existiendo, pero sin prensa en la manguera. ¿Ok? ¿Para qué hacemos todo esto? Para que todo el sistema iguale su temperatura. Estamos dejando que el sistema se tempere. ¿Ok? Estamos dejando que el agua que está en la ollita
alcance la media temperatura que la sustancia que está en el Erlenmeyer, etcétera. ¿Ok? Y lo dejamos sin prensa, básicamente para que no aumente la presión aquí adentro. ¿Ok? Pues son 5 minutos sin prensa, todo existiendo. ¿Ok? Ahora, una vez que pasan los 5 minutos, ¿ok? Ahora sí, tras los 5 minutos hay que colocar la prensa. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando colocan la prensa? En ese momento, este, la altura en los brazos del manómetro, ¿ok? Mm, Deben cambiar, ¿ok? Si ustedes ponen la prensa y las alturas de los manómetros no cambian, nos llaman inmediatamente. Porque básicamente tenemos que ir y ver qué carajos pasó con su manómetro que no está funcionando. Entonces, usted pone la prensa y no cambia las alturas, inmediatamente nos tienen que llamar para que lo arreglemos. ¿Ok? Pero bueno, ya arreglamos esto. ¿Ok? ¿Ok? Cambiaron las alturas en el manómetro. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Ok? Bueno, ustedes van a tener entonces un manómetro, ¿ok? Que va a tener una altura en un brazo y una altura en otro brazo. Con Pilot, marquen, ujú, las nuevas posiciones. ¿Ok? Muy importante, se me había olvidado mencionarlo. Bueno, lo indiqué, pero no lo mencioné. Ustedes marcan las posiciones iniciales del agua, ¿ok? Cuando no tiene manguera, para que cuando después le pongan la manguera, la prensa a la manguera y cambien las alturas, puedan marcar otra vez. ¿Ok? Entonces van a tener marcas iniciales y marcas después de poner la prensa. ¿Ok? Con Pilot. ¿Ok? Entonces marcan y marcan. Marcan al puro inicio y tras 5 minutos marcan las nuevas posiciones de los brazos. ¿Ok? Ahora, esta medición que estamos haciendo aquí, esta es la medición a temperatura ambiente. ¿Ok? Esto es una medición a T ambiente. ¿Ok? ¿Cómo sabemos cuál es la temperatura ambiente? Bueno, vamos a darles a ustedes un termómetro. Ustedes meten el termómetro en el baño de agua. La temperatura que diga el baño de agua es la temperatura ambiente y la temperatura de esta medición inicial. ¿Ok? Pues ya tenemos la medición inicial. ¿Ok? Justo después de poner la prensa en la manguera. Ahora, viene la parte vacilona. Vean que hasta este momento no hemos encendido en ningún punto la plantilla. ¿Ok? Ahora encendemos la plantilla. ¿Ok? La plantilla se enciende hasta tener marcadas las alturas a T ambiente. ¿Ok? Si no han conseguido las alturas a T ambiente, ustedes entonces no encienden la plantilla. ¿Ok? Ahora, cuando encienda la plantilla, la encienden a un valor de plantilla de 8 a 100. Digo, de 80 a 100. ¿Ok? Algo de medio. ¿Ok? Puede sonar mucho para algunos, pero recuerden que la plantilla, lo que dice la plantilla nada más es un número, ¿ok? No significa Celsius ni nada por el estilo, ¿ok? Nada más estamos poniéndolo en un valor moderado, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a estar observando el termómetro, ¿ok? Alguien va a estar observando el termómetro, ¿ok? Y entonces, cada vez que se observe un cambio de temperatura medible en el termómetro, ¿ok? Se hacen marcas de altura nuevas en el manómetro. ¿Ok? Entonces, por eso es un trabajo en equipo. ¿Ok? Hay uno de ustedes que está viendo el termómetro. Cuando usted vea, qué sé yo, que pasa de 28 a 28,5, le digo ya al compañero y el compañero marca las dos alturas nuevas en los brazos. Y cuando llego, qué sé yo, a 29, le digo otra vez ya y el individuo marca otra vez las nuevas alturas en los brazos de manómetro.
y así a lo que puedan hacer. ¿Ok? Lo único que les voy a pedir como mínimo son tres mediciones, si es posible. ¿Ok? Mínimo tres alturas. ¿Ok? De brazos. O sea, mínimo tres temperaturas, de las cuales una el ambiente. Entonces solo tienen que obtener dos mediciones después de calentar. ¿Ok? Esta parte, vean que es muy técnica, ¿ok? Tiene como muchos detallitos, tiene muchos puntos en los que puede salir mal. Entonces, para que lo tomen en cuenta, esa es como la parte difícil. De hecho, esta es la parte más complicada a efectuar en todo el semestre, ¿ok? Pero bueno, esa es la parte 2. Ahora, ¿cuál es la última parte? Bueno, la parte uno, en el momento en que terminen de hacer las mediciones de presión de vapor, pueden ahora sí hacer la parte de punto de ebullición. ¿Ok? Eso se hace apenas terminen la parte 2. ¿Por qué? Porque ocupamos para esa parte otro Erlenmeyer. Y como este semestre hay demasiado en el laboratorio, demasiadas personas, no creo que tenga suficientes Erlenmeyers para que cada mesa tenga dos. Entonces, a huevo van a tener que usar el mismo Erlenmeyer de la parte 2 en la parte uno. ¿Ok? Solo que como la parte 2 necesita estar relativamente seco, entonces la hacemos primero a ella y después hacemos la parte uno, que da igual que tenga o no agua porque hay que agregarle agua de todas formas. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué hacen las personas en la parte uno? Lo primero que hacen las personas en la parte uno es verificar que su Ellenmeyer es lo suficientemente caerudo para que no atraviese el aro metálico que está en la mesa. ¿Ok? En la mesa solamente va a haber un aro. Que tiene que asegurarse que el aro no puede pasar por la cadera del Ellenmeyer. ¿Ok? Si no, hay que buscar otro aro que sea más angosto. ¿Ok? Entonces hay que verificar, ¿ok?, que el Erlenmeyer se queda pegado en el aro. ¿Ok? Ahora, luego de eso, ¿qué hay que hacer? En un soporte, ¿ok? Vamos a poner el aro, ¿ok? Pero vamos a ponerlo a una altura tal que si yo pongo el Erlenmeyer al revés, con un tapón que tenga una manguera con prensa, no es la misma de antes, ¿de acuerdo? Entonces, este es otro tapón. Tenemos un tapón que tiene manguera y tenemos un tapón que tiene manguera y manómetro. ¿Ok? Entonces buscan el otro tapón. ¿Ok? El punto es, si yo pongo el soporte con el aro y le pongo el melleno encima, al revés, la manguera tiene que quedar perfectamente estirada. ¿Ok? Si queda dobladilla, aunque sea en la parte de abajo, hay que subir un poco más el aro porque ocupamos que esté más alto. ¿Ok? Eso va a ser importante ahorita. Ya van a ver por qué. Pero bueno, está bien. Ya monté mi sistema. ¿Qué hago ahora? Ahora lo que hago es montar otro sistema de calentamiento. ¿Ok? Si ya se desocupó el baño María de la parte 3, pueden usar ese mismo sistema de calentamiento, si no montan otro. ¿Ok? Igual, trípode o aro con mechero abajo. ¿Ok? Ponen sedazo arriba. Y aquí vamos entonces a poner a calentar. ¿Qué vamos a poner a calentar? Vamos a poner a calentar el Erlenmeyer, ¿ok?, al cual le habrán agregado un poco de agua. Creo que ahí decía como 125. Puede ser a la mitad del Erlenmeyer, da igual. ¿Ok? Ahí estimado. ¿Ok? Y lo que hacen es ponerle el tapón con la manguera, pero quitar la prensa. ¿Ok? Vamos a calentar el Erlenmeyer con agua, pero sin prensa. ¿De acuerdo? La manguera sin prensa. ¿Por qué no tiene que tener prensa? Porque si hay prensa, el vapor no puede escapar del sistema, aumenta la presión y una voz o el tapón sale volando y les saca un ojo a alguien, probablemente, o el amellero explota. Está medio quebradillo. Entonces, para que eso no pase, sin prensa en la manguera, ¿ok? Van a calentar a ebullición sin prensa en la manguera, ¿ok? Hay que calentar hasta ebullición.
¿Ok? ¿Cómo sé que huyó? Porque se ve un burbujeo vigoroso en el Erlenmeyer. ¿Ok? Si hay un burbujeo vigoroso, no alcanza ebullición. Pero bueno, está bien. Ya alcanza ebullición. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos ahora es, si ustedes recuerdan, yo tenía un soporte con aro por ahí. Entonces lo que hacemos es, primero, cuando ebulle, poner la prensa en la manguera. ¿Ok? Y luego de que ponemos la prensa, luego poner el Erlenmeyer en el aro. ¿Ok? Entonces, una vez que ya esto ebullió y le pusimos la prensa, vamos acá, ponemos el Erlenmeyer al revés, con su prensita, manguera y toda la vara, y vamos a ver cuánto tiempo tarda en dejar de bullir. Será, pero esta vara está caliente, ¿no? Bueno, sí, pero ustedes tienen un trapo de tela específicamente pensado para esto. Entonces, ustedes agarran el MI con su trapito de tela y le dan vuelta en el aro con mucho cuidado. ¿Ok? Asegúrense que el tapón ajuste bien, ¿ok? En su Erlenmeyer, ¿ok? Como para que no se salga cuando le den vuelta. ¿Ok? Eso lo hacen cuando está frío, obviamente. Pero bueno, le dan vuelta aquí. Entonces vamos a dejar y vamos a ver cuánto tiempo tarda en ebullir. Ahí con reloj, con cronómetro. Y cuando deje ebullir, vamos a agarrar un poco de hielo, lo ponemos en el trapo y ponemos el trapo con hielo encima del fondo del Erlenmeyer para ver qué pasa. ¿Ok? Ahí me cuentan qué pasa, yo les pregunto qué pasó. ¿Ok? Y esta es la parte uno. Es realmente la más sencilla en cuanto a lo que hay que hacer y es la que toma menos tiempo. Nada, tienen cuidado de que hay que asegurarse de que las cosas están bien puestas, me acuerdo, bien tapadito todo para que no se riegue el agua caliente. ¿Ok? Si ustedes en algún momento prueban que queda bien cerrado, que no se riega el agua y ven que está goteando, me dicen y le buscamos un tapón diferente. Pero sí, esa sería la parte, bueno, el experimento 2. Que por si acaso les da un poquillo de terror, sepan que ese es el experimento más complejo que haremos en todo el semestre y es el que a veces a alguna gente les sale mal. ¿Ok? Entonces, para que no se preocupe mucho en ese sentido. Obviamente yo espero que lo hagan bien y que no se quemen ni nada por el estilo, pero sepan que es el experimento más larguillo y más tedioso que van a hacer. ¿Ok? Como para que no crean que todos van a ser así. Igual, recuerden que ese experimento, el reporte se hace por pareja, ¿ok? Aunque estén trabajando por la mesa. Más allá de eso, cualquier pregunta, ahí pues la pueden hacer. Bueno.